El sueño de toda una vida, el sol de septiembre, calentaba suavemente las calles adoquinadas del barrio de Malasaña, en Madrid. Francisco Morales, de 73 años, se ajustó su chaqueta de pana gastada mientras observaba desde la acera el reluciente concesionario BMW que se alzaba ante él como un palacio de cristal y acero. Sus manos temblorosas sostenían un sobre amarillento, arrugado por el tiempo y las caricias constantes. Después de 50 años trabajando como conserje, murmuró para sí mismo: por fin ha llegado el momento. Francisco había dedicado toda su vida a limpiar oficinas en el distrito financiero de Madrid. Cada madrugada, a las 5 en punto, tomaba el metro desde su modesto apartamento en Vallecas hasta el centro de la ciudad. Durante décadas había ahorrado cada céntimo posible, viviendo con lo mínimo indispensable. Su esposa Carmen, fallecida hacía 5 años, siempre le decía: Francisco, algún día podrás cumplir tu sueño. El anciano recordaba vívidamente cómo, siendo niño en un pueblo de Andalucía, veía pasar los automóviles de lujo por la carretera principal. Su padre, un humilde campesino, le había prometido que algún día él también podría tener uno. Esa promesa se había convertido en el motor de su vida, en la fuerza que lo impulsaba cada mañana a levantarse antes del amanecer. Mientras contemplaba los vehículos brillantes tras los ventanales, Francisco sintió cómo su corazón se aceleraba. El sobre en sus manos contenía los ahorros de toda una vida. Exactamente 65.000 euros en billetes, el resultado de 5 décadas de sacrificio y privaciones. Había calculado meticulosamente que esa cantidad le permitiría comprar el BMW Serie 3 que había visto en el catálogo. Un grupo de jóvenes ejecutivos pasó junto a él, riéndose mientras hablaban por teléfonos móviles de última generación. Sus trajes impecables y zapatos lustrados contrastaban notablemente con la ropa sencilla de Francisco. El anciano se sintió pequeño por un momento, pero respiró profundamente y se dirigió hacia la entrada del concesionario. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido suave y Francisco se encontró en un mundo completamente diferente. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces LED del techo, mientras los automóviles expuestos parecían joyas preciosas bajo la iluminación perfecta. El aroma a cuero nuevo y productos de limpieza premium flotaba en el aire acondicionado. Varios vendedores, todos vestidos con trajes elegantes y corbatas de seda, atendían a clientes que lucían relojes costosos y vestimentas de diseñador. Francisco se acercó tímidamente al mostrador de recepción, donde una joven rubia, con maquillaje perfecto, tecleaba en una computadora. «Disculpe, señorita», dijo Francisco con voz suave pero firme. «Me gustaría hablar con alguien sobre la compra de un automóvil». La recepcionista levantó la vista brevemente, escaneando de arriba a abajo la apariencia del anciano. Su expresión cambió sutilmente, adoptando una sonrisa forzada y condescendiente. «¿Está seguro de que se encuentra en el lugar correcto, señor?», preguntó con un tono que traicionaba su aparente cortesía. «Nuestros vehículos tienen un rango de precios bastante elevado». Francisco sintió cómo el rubor subía por sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Durante toda su vida había enfrentado la condescendencia de quienes lo juzgaban por su apariencia humilde, pero nunca había permitido que eso lo detuviera. «Estoy exactamente donde necesito estar», respondió con dignidad. «He venido a comprar un BMW Serie 3 y tengo el dinero para hacerlo». La joven intercambió una mirada de incredulidad con un vendedor que pasaba cerca. El ambiente en el concesionario comenzó a cambiar sutilmente, como si una nube hubiera tapado el sol en un día despejado.
La humillación, comienza el vendedor, que había captado la mirada de la recepcionista, se acercó lentamente. Era un hombre de unos 35 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su traje azul marino era impecable y llevaba una corbata de seda italiana que probablemente costaba más que el sueldo mensual que Francisco había ganado durante años. «Buenas tardes», dijo el vendedor, extendiendo una mano que Francisco estrechó con firmeza. «Soy Miguel Ángel Herrera, gerente de ventas. ¿En qué puedo ayudarle?» Francisco notó cómo los ojos del hombre recorrían su ropa gastada, sus zapatos remendados y su chaqueta de pana que había visto mejores días. La sonrisa de Miguel Ángel se volvió aún más artificial. Como le comentaba a la señorita, explicó Francisco, estoy interesado en comprar un BMW Serie 3. He estado ahorrando durante mucho tiempo para este momento. Miguel Ángel intercambió otra mirada con la recepcionista, quien disimuladamente señaló hacia Francisco mientras susurraba algo al oído de otro empleado. Una pequeña multitud de vendedores comenzó a formar un semicírculo alrededor de ellos, como si fueran espectadores de un espectáculo. «Mire, señor», comenzó Miguel Ángel, arrastrando las palabras con condescendencia. «Aprecio que haya venido hasta aquí, pero debo ser honesto con usted. Un BMW Serie 3 básico cuesta alrededor de 40.000 euros y los modelos con mejores equipamientos pueden superar los 60.000. No creo que... Tengo 65.000 euros, interrumpió Francisco, alzando ligeramente el sobre amarillento. En efectivo. Un silencio incómodo se extendió por el área. Varios clientes que se encontraban cerca comenzaron a voltear discretamente, atraídos por la tensión palpable en el ambiente. Una pareja elegante que examinaba un BMW X5 se detuvo para observar la escena. Miguel Ángel soltó una risa nerviosa que resonó como cristal quebrándose en el mármol pulido del suelo. «Señor, con todo respeto», dijo elevando ligeramente la voz para que otros pudieran escuchar. «Este no es exactamente el tipo de establecimiento donde se hacen compras con dinero en efectivo guardado en sobres. Además, me resulta difícil creer que alguien en su situación pueda permitirse uno de nuestros vehículos». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Francisco. Durante toda su vida había enfrentado este tipo de prejuicios, pero nunca había dolido tanto como en este momento. Este era su sueño, el objetivo que había perseguido durante décadas. «Mi situación», repitió Francisco lentamente, «es la de un hombre trabajador que ha ahorrado cada céntimo durante 50 años para poder estar aquí hoy». Otro vendedor, más joven y arrogante, se acercó al grupo. Su nombre era Carlos, y llevaba menos de un año trabajando en el concesionario, pero ya había adoptado la actitud despectiva hacia los clientes que no encajaban en el perfil típico. «Miguel, ¿necesitas ayuda?», preguntó Carlos con una sonrisa burlona. «Parece que tenemos a alguien que se ha perdido. Tal vez debería dirigirse a un concesionario de coches usados. Hay varios en las afueras de la ciudad que podrían ajustarse mejor a su presupuesto». Francisco sintió cómo la humillación se extendía por todo su ser, como tinta derramándose en agua. Los otros clientes del concesionario ahora observaban abiertamente, algunos con expresiones de lástima, otros con curiosidad morbosa. El murmullo de conversaciones había cesado, y el único sonido era el zumbido suave del aire acondicionado y el latido acelerado del corazón del anciano. «Jóvenes», dijo Francisco con voz temblorosa pero firme, «no me conocen, no saben de dónde vengo ni por qué estoy aquí, pero les aseguro que mi dinero es tan bueno como el de cualquier otra persona en este lugar». La situación estaba escalando, y Francisco podía sentir todas las miradas clavadas en él. Era el momento de la verdad, el momento en el que podría darse la vuelta y marcharse,
o mantenerse firme y luchar por su sueño. El peso del juicio, la tensión en el concesionario se había vuelto tan espesa que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Francisco observó cómo más empleados se acercaban discretamente, atraídos por el espectáculo que se estaba desarrollando. Entre ellos, reconoció a una mujer mayor de unos 50 años que llevaba un traje sobrio y cuyo rostro mostraba una expresión de preocupación creciente. «Señor», continuó Miguel Ángel, adoptando un tono falsamente paternal, «entiendo que pueda tener sus ahorros, pero comprar un automóvil de lujo no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de estilo de vida. Nuestros clientes son profesionales, empresarios, personas que se mueven en ciertos círculos sociales». Carlos asintió vigorosamente, añadiendo combustible al fuego. «Exactamente. Además, ¿cómo podemos estar seguros de que ese dinero es legítimo? No es común que alguien venga con 65.000 euros en efectivo en un sobre». Francisco sintió cómo la insinuación lo golpeaba como una bofetada. Sus manos temblorosas se cerraron alrededor del sobre, el mismo sobre que había acariciado miles de veces durante los últimos años, soñando con este momento. «Ese dinero», dijo con voz quebrada por la emoción, «representa cada madrugada que me levanté a las 5 para limpiar oficinas, cada almuerzo que no compré para ahorrar esos euros, cada Navidad en la que no pude comprar regalos para mis nietos porque cada céntimo tenía un propósito». La mujer mayor que había estado observando dio un paso adelante. Su placa la identificaba como Elena Vázquez, directora de atención al cliente. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y preocupación mientras observaba cómo sus empleados trataban al anciano. «Miguel, Carlos», dijo con voz firme, «creo que deberíamos...» «Elena, no te preocupes», la interrumpió Miguel Ángel con arrogancia. «Sabemos manejar estas situaciones. Señor, le sugiero que considere nuestras palabras como un consejo amistoso. Tal vez sería mejor que invirtiera su dinero en algo más apropiado para su situación». Francisco sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos cansados. Durante 73 años había mantenido su dignidad intacta, pero en este momento se sentía más pequeño que nunca. Los otros clientes del concesionario los observaban como si fueran actores en una obra de teatro, algunos con expresiones de incomodidad, otros con curiosidad morbosa. «Apropiado para mi situación», repitió Francisco, su voz temblando de emoción contenida. «¿Y cuál creen ustedes que es mi situación?» «Bueno», dijo Carlos con una sonrisa cruel, «es obvio, ¿no? Un jubilado con una pensión modesta que probablemente vivió toda su vida en un barrio humilde, haciendo trabajos básicos. No hay nada malo en eso, por supuesto, pero seamos realistas sobre lo que puede y no puede permitirse». El comentario fue la gota que colmó el vaso. Francisco sintió como medio siglo de sacrificios, de levantarse antes del amanecer, de trabajar con las manos hasta que le dolieran, de renunciar a pequeños placeres para ahorrar cada euro, se reducía a esa cruel caracterización. «Trabajos básicos», murmuró, mirando sus manos callosas y arrugadas. «Tienen razón, durante 50 años hice trabajos básicos, limpié oficinas, fregué suelos, vacié papeleras, trabajos que ustedes probablemente consideran indignos». Elena Vázquez se sintió cada vez más incómoda. Había trabajado en atención al cliente durante 20 años y había visto todo tipo de situaciones, pero nunca había presenciado una humillación tan sistemática y cruel hacia un cliente potencial. «Señores», intentó intervenir nuevamente, «creo que estamos...» «Elena, por favor», la cortó Miguel Ángel, girándose hacia ella con irritación. «Estamos intentando explicarle a este señor la realidad de la situación. No podemos perder el tiempo con cada persona que entra aquí con fantasías irreales». Francisco escuchó la palabra
fantasías, y algo se rompió dentro de él. No era solo la humillación personal, era la humillación de todos los trabajadores humildes que habían dedicado sus vidas a trabajos honestos, de todas las personas que habían ahorrado céntimo a céntimo para perseguir un sueño, de todos aquellos que habían sido juzgados por su apariencia en lugar de por el contenido de su carácter. ¿Fantasías?, y preguntó con voz temblorosa, y por primera vez en toda la conversación, su tono tenía un matiz de algo que no era súplica ni disculpa, sino una profunda tristeza mezclada con determinación. La verdadera razón, Francisco cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. La humillación había dado paso a una calma profunda, como la que precede a las tormentas más intensas. Apretó el sobre contra su pecho y respiró profundamente. «¿Quieren saber por qué estoy aquí?», dijo con voz suave pero clara, que cortó a través del murmullo de conversaciones que había comenzado a resurgir en el concesionario. «¿Quieren saber por qué un hombre como yo, con trabajos básicos y ropa gastada, viene a un lugar como este con un sobre lleno de dinero?» Miguel Ángel y Carlos intercambiaron miradas, preparándose para lo que esperaban sería otra súplica o justificación del anciano. Pero algo en el tono de Francisco hizo que incluso los clientes más distantes se acercaran discretamente para escuchar. «Mi nombre es Francisco Morales», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Durante 50 años trabajé como conserje en el Distrito Financiero de Madrid. Cada día, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, limpiaba las oficinas de empresarios, abogados y ejecutivos. Hombres y mujeres que probablemente ganan en un mes lo que yo gané en un año». Elena Vázquez había dejado de intentar interrumpir. Algo en la forma en que Francisco hablaba había capturado su atención completamente. «Nunca me avergoncé de mi trabajo», continuó Francisco. «Siempre llegué puntual, siempre hice mi trabajo con dignidad. Pero tenía una promesa que cumplir, un sueño que perseguir, no para mí, para alguien más». Francisco abrió cuidadosamente el sobre amarillento y extrajo no solo billetes, sino también una fotografía gastada por el tiempo. La imagen mostraba a un niño de unos 8 años con una sonrisa radiante, montado en un pequeño automóvil de juguete rojo. «Este es mi nieto, Alejandro», dijo Francisco, sosteniendo la fotografía para que todos pudieran ver. «Tiene 8 años. Y es la luz de mi vida. Hace 6 meses, los médicos nos dijeron que tiene leucemia linfoblástica aguda». Un silencio absoluto se extendió por el concesionario. Incluso el zumbido del aire acondicionado parecía haberse detenido. Miguel Ángel y Carlos se habían quedado completamente inmóviles, sus expresiones arrogantes comenzando a desvanecerse. «Alejandro siempre soñó con viajar conmigo en un automóvil hermoso», continuó Francisco, su voz ahora temblando no de nerviosismo, sino de amor y dolor. «Cada vez que me visitaba me preguntaba: abuelo, ¿cuándo vamos a tener un coche como los de las películas?». Y yo siempre le respondía: «Algún día, mi niño, algún día el abuelo te llevará a pasear en el coche más bonito del mundo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano, pero su voz se mantuvo firme. «Los médicos dicen que le quedan tal vez 6 meses. 6 meses para cumplir todas las promesas que le hice. 6 meses para darle todos los sueños que un niño de 8 años debería tener toda una vida para perseguir». Francisco miró directamente a Miguel Ángel y Carlos, que ahora evitaban su mirada. «No vine aquí por vanidad o por demostrar algo a nadie. Vine porque le prometí a mi nieto que lo llevaría a ver el mar de Valencia en el automóvil más bonito,
que pudiera comprar, porque quiero que se sienta como un príncipe durante estos últimos meses. Porque después de 50 años de limpiar los suelos que ustedes pisan, creo que merezco la oportunidad de cumplir la promesa más importante de mi vida. Una mujer elegante, que había estado observando desde una de las mesas de exposición, comenzó a llorar silenciosamente. Su esposo, un hombre de negocios que había llegado para probar un BMW Serie 7, tenía los ojos húmedos y la mandíbula tensa. «Pero entiendo», continuó Francisco, guardando cuidadosamente la fotografía de vuelta en el sobre, «que para ustedes soy solo un viejo con ropa gastada que no encaja en su imagen de marca. Que mi dinero, ganado con el sudor de mi frente, no es tan bueno como el que viene de cuentas bancarias elegantes». Elena Vázquez no pudo contenerse más. Se acercó a Francisco con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Morales», dijo con voz quebrada, «por favor, permítame». Pero Francisco levantó suavemente la mano, deteniendo sus palabras. «No se preocupe, señora, no he venido a buscar lástima. Solo quería que supieran por qué estoy aquí, por qué cada uno de estos euros significa tanto para mí». El momento de la verdad del concesionario se había transformado en un santuario de silencio. Los únicos sonidos que se escuchaban eran los sollozos contenidos de algunos presentes y el suave murmullo de las palabras de Francisco, que continuaba su relato con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la humillación que había sufrido momentos antes. Miguel Ángel sentía cómo el peso de la vergüenza se asentaba en su estómago como plomo fundido. Durante años había trabajado en ventas, había desarrollado una coraza de cinismo profesional que le permitía juzgar rápidamente a los clientes y determinar quiénes merecían su tiempo y atención. «Pero nunca había enfrentado una situación como esta, señor Morales», comenzó con voz entrecortada. «Yo no sabía, no podía saberlo», respondió Francisco suavemente. «Y ese es precisamente el punto. Ustedes me juzgaron por mi apariencia, por mi ropa, por la forma en que hablo. Decidieron que no era digno de su tiempo o respeto sin conocer nada sobre mi historia, mis luchas o mis razones para estar aquí. Carlos, el vendedor más joven, había perdido completamente su arrogancia anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras observaba al anciano. Durante toda su corta carrera, había aprendido a despreciar a los clientes que no encajaban en el perfil de éxito que él creía necesario para comprar automóviles de lujo. «Alejandro viene conmigo a la quimioterapia cada martes y jueves», continuó Francisco, su voz tomando un tono más íntimo, como si estuviera compartiendo secretos familiares. «Después de cada sesión, cuando está débil y mareado, me pide que le cuente historias sobre el viaje que haremos juntos. Le hablo sobre las montañas de Asturias, sobre las playas de la Costa Brava, sobre todos los lugares hermosos de España que visitaremos en nuestro coche especial». Elena Vázquez se había acercado más, sus ojos completamente llenos de lágrimas. Como madre de 2 hijos, la historia de Francisco resonaba en las fibras más profundas de su ser. «¿Saben lo que me dijo la semana pasada?», preguntó Francisco, sonriendo a través de sus lágrimas. Me dijo: «Abuelo, cuando tengamos nuestro coche bonito, ¿podremos ir a ver dónde mamá conoció a papá?». Se refería a Sevilla, donde mis hijos se conocieron hace 20 años. Quiere conocer las historias de su familia antes de... Francisco no pudo terminar la frase. El peso de la realidad era demasiado grande incluso para él. Un hombre mayor, que había estado observando desde la zona de servicio al cliente, se acercó lentamente. Su placa lo identificaba como director general, Joaquín Mendoza. Había estado en una reunión cuando escuchó la conmoción y había llegado justo a tiempo para escuchar la parte más desgarradora del relato de Francisco. «Señor Morales»,
dijo Joaquín con voz profunda y respetuosa. Soy Joaquín Mendoza, director general de este concesionario. ¿Podría acompañarme, por favor? Francisco lo miró con desconfianza. Después de la humillación que había sufrido, no estaba seguro de poder soportar más desprecio. Solo quiero que termine mi historia, dijo suavemente. Después me iré y los dejaré en paz. Por favor, insistió Joaquín, permítame al menos ofrecerle un café y escuchar lo que tiene que decir en un ambiente más privado y cómodo. Francisco observó al director, buscando en sus ojos alguna señal de las mismas actitudes condescendientes que había encontrado en los vendedores. Pero lo que vio fue algo diferente. Respeto, vergüenza y una sincera preocupación. Mientras tanto, Miguel Ángel y Carlos permanecían inmóviles, como estatuas de sal después de presenciar la destrucción de Sodoma. La realidad de lo que habían hecho comenzaba a penetrar en sus conciencias. No habían sido simplemente groseros con un cliente potencial. Habían humillado a un hombre que enfrentaba la pérdida más devastadora que un abuelo puede enfrentar. ¿Por qué?, preguntó Carlos con voz casi inaudible. ¿Por qué no nos dijo desde el principio? Francisco se volvió hacia él con una expresión que mezclaba tristeza y comprensión. Hijo, dijo suavemente, no debería haber tenido que explicar el dolor de mi familia para merecer respeto básico. Mi dinero es honesto, mi intención es genuina y mi derecho a estar aquí es el mismo que el de cualquier otra persona. El hecho de que mi historia sea trágica no debería ser lo que determine si merezco ser tratado con dignidad. Las palabras cayeron como verdades bíblicas en el corazón de cada persona presente. Era una lección sobre humanidad que ninguno de ellos olvidaría jamás. La redención Joaquín Mendoza condujo a Francisco hacia su oficina privada, seguido por Elena Vázquez. La oficina era elegante pero acogedora, con ventanas que daban a la bulliciosa calle de Alcalá. Mientras Francisco se sentaba en una cómoda silla de cuero, Joaquín le sirvió un café en una taza de porcelana fina. «Señor Morales», comenzó. «Joaquín, no hay palabras suficientes para disculpar el trato que ha recibido en mi establecimiento. Como director general, asumo la responsabilidad completa por las acciones de mis empleados». Francisco tomó un sorbo del café y observó por la ventana, donde la vida madrileña continuaba su ritmo frenético. Coches, autobuses y peatones se movían en una danza caótica que contrastaba con la quietud de la oficina. «Durante 30 años he dirigido concesionarios», continuó Joaquín, «y he visto cómo el éxito puede corromper los valores más básicos de las personas. Mis empleados olvidaron algo fundamental, que cada persona que cruza esa puerta merece respeto independientemente de su apariencia o estatus social». Elena Vázquez, que había permanecido de pie cerca de la puerta, se acercó y se sentó frente a Francisco. «Señor Morales», dijo con voz suave, «mi nombre es Elena y soy madre de 2 niños. No puedo imaginar lo que está pasando con su nieto Alejandro, pero sí sé que el amor de un abuelo es una de las fuerzas más poderosas del mundo». Francisco sonrió por primera vez desde que había entrado al concesionario. Era una sonrisa, triste pero genuina, la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado comprensión. «Alejandro es un niño extraordinario», dijo Francisco, extrayendo nuevamente la fotografía de su nieto. «Incluso enfermo, siempre está sonriendo, siempre preguntando sobre el mundo, siempre soñando. Los médicos dicen que su espíritu positivo está ayudando en su tratamiento, pero yo sé que el tiempo se nos está agotando». Joaquín se inclinó hacia adelante, prestando toda su atención. «Cuénteme sobre ese viaje que planea hacer con él», pidió suavemente.
Los ojos de Francisco se iluminaron mientras comenzaba a describir el itinerario que había planeado meticulosamente durante meses. Primero iremos a Toledo, explicó, porque Alejandro está estudiando historia medieval en el colegio y quiere ver dónde vivía el Cid. Después a Valencia, porque nunca ha visto el mar y siempre ha soñado con construir castillos de arena. Luego a Barcelona, porque quiere subir a la Sagrada Familia y tocar las nubes, como él dice. Elena se limpió discretamente una lágrima mientras escuchaba. Y finalmente, continuó Francisco, iremos a mi pueblo natal en Andalucía, donde quiero mostrarle la casa donde crecí, donde su bisabuelo trabajaba en el campo. Quiero que entienda de dónde viene su familia, que sepa que venimos de gente humilde pero trabajadora y orgullosa. Joaquín permaneció en silencio durante unos momentos, procesando no solo la historia de Francisco, sino también reflexionando sobre sus propios valores y los de su empresa. Señor Morales, dijo finalmente, ¿estaría dispuesto a permitirme ayudarle a hacer ese viaje extraordinario? Francisco lo miró con confusión. No entiendo, dijo. Joaquín se levantó y caminó hacia la ventana, observando el concesionario abajo, donde Miguel Ángel y Carlos aún permanecían inmóviles, claramente afectados por lo que había ocurrido. Quiero regalarle el BMW Serie 3, en que vino a comprar, dijo Joaquín, volviéndose hacia Francisco, y quiero que mis empleados entiendan que el verdadero lujo no está en el precio de un automóvil, sino en la calidad del carácter de la persona que lo conduce. Francisco se puso de pie bruscamente, casi derramando su café. Señor Mendoza, no puedo aceptar caridad, dijo con firmeza. He trabajado toda mi vida para pagar mis propias cosas. Tengo el dinero para comprar ese automóvil. Y eso es exactamente lo que quiero hacer. Joaquín sonrió, reconociendo la dignidad inquebrantable del anciano. No es caridad, señor Morales, es justicia, y es una lección que vale mucho más que el precio de cualquier automóvil. Pero Francisco negó con la cabeza. Mi dinero es bueno, insistió. Quiero comprar ese coche con el dinero que ahorré. Quiero que Alejandro sepa que su abuelo trabajó 50 años para darle ese regalo. Eso es parte de la historia que quiero contarle. Joaquín entendió. No se trataba solo de tener el automóvil. Se trataba de la dignidad del sacrificio, del orgullo del trabajo honesto, de la satisfacción de cumplir una promesa a través del esfuerzo propio. Entonces, dijo Joaquín, extendiendo su mano, será un honor venderle ese BMW Serie 3, señor Morales. Y será un honor aún mayor saber que llevará a su nieto en un viaje que recordará para siempre. El final que cambia vidas una hora después, Francisco Morales salía del concesionario BMW no solo como propietario de un flamante Serie 3 azul metalizado, sino como un hombre que había enseñado a todos los presentes una lección invaluable sobre la dignidad humana y el poder del amor incondicional. Joaquín había insistido en que Elena acompañara a Francisco durante todo el proceso de compra, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El automóvil había sido equipado con asientos de cuero beige, sistema de navegación GPS para el gran viaje, y una pequeña sorpresa que Joaquín había pedido instalar, un soporte especial para que Alejandro pudiera colocar sus juguetes favoritos durante los trayectos. Mientras Francisco firmaba los últimos documentos, Miguel Ángel y Carlos se acercaron tímidamente. Sus rostros mostraban una mezcla de vergüenza y arrepentimiento genuino que había transformado por completo sus actitudes anteriores. «Señor Morales», dijo Miguel Ángel con voz quebrada, «sé que no merezco su perdón, pero necesito decirle que su historia ha cambiado algo fundamental en mí. Durante años he juzgado a las personas por su apariencia, y hoy me he dado cuenta de lo equivocado que he estado». Carlos asintió vigorosamente, añadiendo, «Mi propio abuelo trabajó toda
su vida como carpintero, ahorrando cada peseta para darnos una educación. Hoy, al escucharlo, me he dado cuenta de que me convertí exactamente en el tipo de persona que habría despreciado a mi propio abuelo. Francisco los observó durante unos momentos, viendo en sus ojos jóvenes el reflejo de su propia humanidad. A pesar de la humillación que había sufrido, no había amargura en su corazón. «Muchachos», dijo suavemente, «todos cometemos errores. Lo importante no es el error en sí, sino lo que aprendemos de él. Si mi historia les ayuda a tratar a los próximos clientes con más respeto y comprensión, entonces algo bueno habrá salido de todo esto». Elena, que había observado toda la interacción, se acercó a Francisco con una pequeña bolsa de regalo. «Señor Morales», dijo, «he tomado la libertad de incluir algunos pequeños obsequios para Alejandro. Un mapa de España, donde pueden marcar todos los lugares que visiten, algunos libros sobre los destinos de su viaje, y...» Hizo una pausa, sonriendo con ternura. «Un pequeño automóvil de juguete idéntico al suyo, para que pueda llevarlo como recuerdo». Francisco aceptó la bolsa con lágrimas en los ojos. Durante toda su vida había estado acostumbrado a dar, a servir, a trabajar para otros. Recibir esta gentileza desinteresada lo conmovía profundamente. Cuando finalmente llegó el momento de partir, algo extraordinario ocurrió. Todos los empleados del concesionario, desde los vendedores hasta el personal de limpieza, se habían reunido para despedirlo. La noticia de su historia se había extendido por todo el edificio y cada persona había sido tocada de alguna manera por su dignidad y su amor por su nieto. Joaquín acompañó a Francisco hasta el automóvil, ayudándole a ajustar los espejos y explicándole las funciones básicas del vehículo. «Señor Morales», dijo mientras Francisco se acomodaba en el asiento del conductor, «me gustaría pedirle un favor. ¿Estaría dispuesto a mantenerme informado sobre su viaje con Alejandro? Me gustaría saber cómo va todo». Francisco sonrió, sintiendo el volante de cuero bajo sus manos callosas. Después de 50 años de soñar con este momento, finalmente estaba aquí. «Por supuesto», respondió, «y quiero agradecerle no solo por venderme este automóvil, sino por recordarme que todavía hay personas buenas en el mundo». Mientras Francisco se alejaba lentamente del concesionario, todos los presentes permanecieron observando hasta que el BMW azul desapareció en el tráfico madrileño. Pero la historia no terminaba ahí. 3 días después, Francisco regresó al concesionario, pero esta vez no estaba solo. A su lado, sujetando su mano con fuerza, caminaba un niño pequeño con una gorra que ocultaba su cabeza sin cabello, pero con unos ojos brillantes llenos de vida y emoción. «Señor Mendoza», dijo Francisco cuando Joaquín salió a recibirlos, «quiero presentarle a mi nieto Alejandro». El niño, con una madurez sorprendente para sus 8 años, extendió su pequeña mano hacia Joaquín. «Muchas gracias por ayudar a mi abuelo a comprar nuestro coche especial», dijo con una voz clara y alegre. «Es el más bonito del mundo entero». Joaquín se arrodilló para estar a la altura del niño, sintiendo cómo se le cerraba la garganta por la emoción. «Es un placer conocerte, Alejandro. Tu abuelo me contó que van a hacer un viaje muy especial». «Sí», exclamó el niño con entusiasmo. «Vamos a ver el mar y las montañas y los castillos y el pueblo donde creció el abuelo. Va a ser la aventura más grande de mi vida». Durante los siguientes meses, Francisco enviaba regularmente fotografías del viaje a Joaquín y Elena. Imágenes de Alejandro construyendo castillos de arena en Valencia, explorando las calles medievales de Toledo, maravillándose ante la Sagrada Familia en Barcelona, y finalmente corriendo por los campos de olivos en el pueblo andaluz donde Francisco había crecido. Cada fotografía mostraba a un niño viviendo plenamente, experimentando la belleza del mundo a través de los ojos del
amor incondicional de su abuelo. Y en cada imagen, Francisco aparecía con una sonrisa que irradiaba una felicidad profunda y completa. La historia de Francisco y Alejandro se convirtió en leyenda en el concesionario. Miguel Ángel y Carlos cambiaron completamente su manera de tratar a los clientes, recordando siempre que cada persona que cruzaba la puerta tenía una historia, sueños y dignidad que merecían respeto. Elena enmarcó una de las fotografías del viaje y la colocó en su escritorio como recordatorio diario de por qué realmente trabajaba. Y Joaquín implementó una nueva política en todos sus concesionarios. Cada empleado debía pasar tiempo escuchando las historias de los clientes, entendiendo no solo lo que querían comprar, sino por qué era importante para ellos. 6 meses después, Francisco recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era el doctor de Alejandro con noticias inesperadas. El tratamiento había funcionado mejor de lo esperado y el niño estaba entrando en remisión completa. Cuando Francisco compartió la noticia con Joaquín, ambos hombres lloraron de alegría. El BMW azul, que había comenzado como un vehículo para un último viaje, se había convertido en el compañero de muchas más aventuras por venir. La historia de Francisco Morales enseñó a todos los involucrados que el verdadero lujo no se mide en euros o en marcas prestigiosas, sino en la capacidad de amar sin condiciones, de mantener la dignidad frente a la adversidad y de recordar que cada persona, sin importar su apariencia o circunstancias, tiene una historia que merece ser escuchada y respetada. Y cada vez que Alejandro, ya convertido en un joven adulto saludable, conduce el mismo BMW azul que su abuelo le heredó, recuerda no solo los lugares increíbles que visitaron juntos, sino la lección más importante que Francisco le enseñó, que el respeto, la dignidad y el amor son los verdaderos tesoros de la vida, más valiosos que cualquier posesión material. La humillación que Francisco sufrió ese día de septiembre se transformó en una historia de redención que cambió vidas, recordando a todos que detrás de cada rostro hay una historia, detrás de cada sueño hay sacrificio, y que la verdadera nobleza se encuentra en el corazón de quienes aman sin condiciones y luchan con dignidad por aquellos que más aman.